Olu, soy Sala, y desde hace un tiempo convivo con una fiel compañía, la inestabilidad financiera y emocional. Mi psicóloga insiste con mis dificultades para afrontar el principio de realidad, poner los pies en la tierra, resolver lo concreto. Soy aire, mi mente vuela en sueños y deseos, pero mis manos poco se mueven ante el displacer. A esto se suma una revolución interna ante mi propio renacimiento. Chica, estás a punto de estallar. Ahora soy Sala y vivo una especie de adolescencia trans que me hace sentir eufórica, angustiada, deseada, rechazada. Sonrisas cómplices de señoras modernas, miradas de deseo escondidas, culposas, y de los niños, solo amor. Ellos lo entienden todo. Hay días que quedo bloqueada, inmóvil. La frustración de no estar donde quisiera. El sentir que siempre falta tanto para estar bien. Y por sobre todo, esa angustia ante cosas que quieren salir y no pueden esperar. Ya han dormido el tiempo suficiente. Después del bloqueo llega la revelación. Entender que lo que parece ser mi realidad no son más que escenarios que proyecta mi mente para enseñarme una vez más que hasta que no me ame y respete lo suficiente, hasta que no me haya perdonado del todo, hasta que no reconozca quién soy en verdad, no va a parar el sufrimiento en cualquiera de sus formatos. Estoy entrenando mi mente con el fin de eliminar su sistema de pensamiento dominante, conocido como ego. El ego domina nuestra mente inconsciente y por lo tanto la interpretación de todo lo que percibimos en este mundo. Pero esa es una percepción errónea. Tengo fe, de hecho todos la tenemos. El tema es dónde decidimos depositarla. Si en un mundo donde solo vemos miedo, culpa y muerte, o en un mundo donde todo ataque es un pedido de ayuda, donde todos somos inocentes porque el pecado nunca existió y donde la muerte es imposible porque lo único que en verdad somos no puede morir. Así fue que pasé al siguiente nivel, miedos cancelados. El juego con el espejo, el gustarme, aceptarme y después ir más allá, trascender el nombre y la forma, por encima de cualquier etiqueta, de la ilusión del cuerpo, del tono de voz, reivindicar siempre mi derecho a ser y sentir. Cuando por fin parecía haber tomado el poder, cuando estaba a punto de obtener ese trabajo estable, cuando parecía que finalmente estaba entrando en el mejor momento de my life. Justo ahora, ¿en serio? Ya basta con que esto vino a mostrarnos algo. Solo quiero enojarme y desear que todo vuelva a la normalidad. Me niego a verlo como un mero símbolo. Me niego a pensar más allá de él y enfocarme en su propósito. ¿Qué está moviendo dentro? ¿Qué tanto puedo vivir conmigo misma? ¿Qué tanto me conozco? Basta, no quiero cuestionarme. ¿En qué baso mi conocimiento de la realidad? ¿Cuál es mi fuente? ¿De qué me nutro? ¿A qué le doy mi tiempo, mi atención, mi energía vital? ¿Con qué creencias ha lavado mi cerebro desde que nací? ¿Qué vida estoy viviendo? ¿Por qué? ¿Y para quién? ¿Qué tan contagioso es el miedo? ¿Y exactamente a qué le tenemos tanto miedo? Oscuridad, otra vez. Pensé que ya había superado esa etapa. Bucles de pensamiento autodestructivos. Una nueva temporada en el infierno. Pero esta vez siento que es distinto. Algo me dice que esta vez sí, que algo está pasando. Existe una matemática perfecta invisible en todas las cosas. No hay errores en el plan ancestral creado al nacer el tiempo. Diseño de múltiples potencialidades con un solo propósito. Que abramos nuestra mente, miremos de otra manera, más allá de nuestros sentidos, demos un salto cuántico de conciencia y emprendamos ese viaje sin distancia del miedo al amor.